Hoy mismo, si la voz me lo permite, con el resfriado que llevo ya para estas fechas, arrancamos con una nueva adaptación de Stephen King a la gran pantalla de este año, ¿no? Que están viendo muchísimas. Es una adaptación que vuelve a traerme a ese tono de suspense, ¿no? Que hace famoso sobre todas las obras de Stephen King, ese terror, ese suspense que gobierna como en películas como La Niebla, como El Resplandor, pero un escenario totalmente distópico. Se nos presentan los avances que se iban mostrando, donde en los Estados Unidos hay una competición entre una multitud de hombres jóvenes que tienen que hacer una larga marcha, como dice el mismo nombre de la película. Tienen que caminar durante varios kilómetros hasta que solo quede uno, ¿no? Que digamos es el ganador de la competición, ¿no? Una idea bastante descabellada que puede sonar complicada de traer a la gran pantalla, pero que yo creo que mientras que he visto opiniones bastante dispares de gente que en ciertos momentos de la película parece que se ha querido salir del cine, de la sala de cine, y que no ha salido nada convencida, gente que le ha gustado mucho, me he querido ver dónde me posiciono aquí y realmente creo que si no es la que más, es una de las películas que más me ha sorprendido de este año 2025. Pues homofilnautas, en esta crítica comparto con todo tipo de detalles con vosotros lo que ha sido el estreno de esta larga marcha en la adaptación de la obra de Stephen King. Vamos con ella. De verdad que creo que en esta ocasión merece la pena darle bastante énfasis al impacto, a la sorpresa que me ha generado esta película. Sobre todo, como os comentaba, ¿no? Por el bagaje que está dejando de opiniones dispares. Y luego venía de la vida de Chuck, que no me acababa de convencer, no me había gustado mucho. Iba con una expectativa muy alta en aquella ocasión y salí un poco decepcionado. Y en esta película, pues para la larga marcha, digo, bueno, voy al estreno, sé que hay una obra literaria detrás, que eso siempre, pues ya tenéis los ejemplos de Nosferatu y de Frankenstein, ¿no? Siempre me da un poco de aliciente a pensar que puedo estar ante una gran película, pero bueno, no había como algún director muy famoso, muy reconocido detrás, o actores también muy reconocidos detrás, y no era una película que esperara con ganas, ¿no? Os voy a ser sincero con esto, no era una película que estuviera deseando ya ver, pero a veces pasa esto, que no esperas absolutamente nada o esperas a lo mejor entretenerte y traerte algo interesante y ya, y te encuentras con una película que te remueve, que te revuelve, que te sorprende por todos lados. Pero la larga marcha no es que sea una película que os vaya a sorprender en muchos momentos, no es un guión impredecible, no vais a encontrar un plot twist en cierto momento de la historia que os vuelva locos o que no os esperéis, no es una película tan sorprendente en ese caso, sino que es más, me refiero a una sorpresa en cuanto a la relevancia, la profundidad que le he encontrado y las sensaciones que me ha generado al verla. Es una película que, aunque se llame La Larga Marcha y aunque se llame The Long Walk y pueda extenderse mucho, ¿no? En eso que digo de combinar planos, que al final la historia estamos hablando, como os decía, de una competición entre varios hombres jóvenes en los que el último que quede es el único que queda vivo y el resto que van quedando por el camino, que pues o se van lesionando, van teniendo problemas de salud a medida que va avanzando ese kilometraje que van haciendo caminando, pues se los van cargando, ¿no? Los van fusilando, les van pegando escopetazos, unos militares que son los que organizan todo este tinglado, ¿no? En ese estado, y ahora entraremos un poco en toda esa parte de distopía, sátira y, bueno, más que sátira, distopía que presenta la película y terror psicológico en cuanto a plantearse una situación que en eso puede recordar bastante a la película de Civil War, el volver a esta película ahora poco tiempo después. Presenta un escenario que pues es favorable totalmente al suspense. Aún así tiene ese peligro, tiene esa cosa de que puedes sentirte redundante, puedes pensar que te puedes acabar cansando en cierto momento de ver la película, ¿no? Porque si más o menos yo no he leído la obra como tal de La Larga Marcha, pero entiendo que la gran mayoría, la gran parte de esta obra pues se irá desarrollando a medida que avanzan los personajes en esa caminata, va a haber gente que este tipo de road movie, ¿no? De viaje a lo largo de todo el metraje, sin que vaya pasando así muchas sorpresas como tal, pueda sacarle un poco. Y de hecho había leído opiniones alrededor de esto, de crítica especializada, de que la película pues sí podía ser un poco redundante, podía tener monotonía y demás. Pero no puedo estar, de verdad os lo digo honestamente, más en desacuerdo con este tipo de opiniones de que sea una película aburrida, monótona, cansina, ni mucho menos. Creo que hay muchísimos elementos de esta película, que una película que, como os digo, que aunque no sea sorprendente en lo argumental, no sea sorprendente, no necesita serlo. Y es que la película creo que precisamente brilla, y a mí me ha parecido que esta película ha brillado, y creo que es una película que seguramente voy a visitar más veces, y eso ya
va a ayudar mucho a la valoración que le acabe dando a la película. Pero es una película que su brillantez reside precisamente en eso, reside en ese juego. Bueno, hay muchísimos elementos que brillan de esta película, pero sobre todo en esa sencillez, ¿no? En esa línea recta, ¿no? Como la línea recta que siguen los personajes, los protagonistas de esta historia de la larga marcha. Una línea recta, clara, definida, lo que ha ayudado a que la conjunción de elementos, una conjunción de elementos que va desde los dos protagonistas principales de la historia, entre los personajes de Cooper Hoffman y de David Johnson, que serían como los dos protagonistas en esta competición, ¿no? Con la que empiezas el inicio de la película, empiezas principalmente con el actor Cooper Hoffman, que creo que era el que hacía este papel de, ya lo dejé también en las impresiones, de este chaval de Licorice Pizza, y ya ahí me sorprendió porque no conocía a este actor, pero en esta película creo que esa contención que lleva, porque aquella película era mucho más divertida, mucho más lumínica, aquella película de Paul Thomas Anderson me refiero, mucho más divertida, nostálgica. Aquí, claro, estamos en un territorio del suspense, del terror, de la angustia, ¿no? Del miedo constante de que puedan ir matando a las diferentes personas de la competición a medida que se van cansando y que van teniendo problemas. Y gran parte de los momentos impactantes, que a mí es una película que me ha transportado a sensaciones que viví, por ejemplo, con la película de Mist, de La Niebla, donde funcionan todo su conjunto, pero hay muchos momentos, sin haber grandes sorpresas a nivel argumental, hay muchos momentos que van manteniendo la tensión, van manteniendo el auge de la historia y van desencadenando poco a poco, increciendo en un clímax final que para mí ha sido bastante memorable a nivel de momento, a nivel de situación, y creo que el carisma contenido de estos dos actores y sobre todo de Cooper Hoffman, que a mí me ha gustado mucho en esta película, y todo el viaje que vas haciendo con ellos hace que se equilibre muy bien los momentos en los que la cámara, los planos se centran en ellos dos, ¿no? Vas viendo a ellos dos teniendo historias. Es una película que puede parecer que por primeras, ¿no? Cuando había los avances, como muy simplona, muy tonta en algunos momentos, simplemente por una premisa que va a llevar hasta el final de la historia de ir disparando a la gente, pero que sorprendentemente, y no me esperaba para nada esto, hay momentos que de verdad os lo digo, que yo lo he sentido así, que alcanzaba grande profundidad, que los planos, las cámaras se cerraban, se acercaban a los rostros de estos protagonistas o de otros personajes. Pero bueno, me centro en estos dos protagonistas porque eran los que más me han sorprendido. Se acercaba a ellos y generaba momentos muy intimistas, ¿no? Muy personales, muy reflexivos, muy interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel de guión, a nivel de lo que se contaba. Y habría como dos películas que se entremezclan, ¿no? Esa película más de terror, de angustia y de suspense, y es como lo que gobierna todo, y es cuando las cámaras se alejan, ¿no? Es cuando vemos a todos los participantes de esta competición mortal avanzando en ese camino, de esa carretera, y esa primera película más general, se va a ir cerrando en planos, va a ir acercándonos a los personajes poco a poco, uno a uno, combinándose entre distintos personajes para que los conozcamos mejor, para desarrollarlos, para dar más profundidad a la historia, incluso para explicar, ¿no? Para ayudar argumentalmente a entender por qué están allí, cuál es su cometido, cuál es su idea allí, cuáles son sus cambios, ¿no? Porque los personajes, aunque parece que solo hacen que caminar en la historia, de verdad que hacía tiempo que no veía como un desarrollo al nivel que he visto en esta película, con lo mínimo, ¿no? Con pocas conversaciones, con un momento, claro que estamos ante un momento en el que se plantean que puede acabar muriendo en cualquier instante, y no ese juego que se hace entre la vida y la muerte en la película, ¿no? Y en ese nos queda poco para vivir. Es una película que, como digo, aunque en lo argumental no tenga grandes sorpresas, no lo necesita. Tiene esos elementos que os decía de los coprotagonistas. Tiene el elemento de la música, el elemento de la banda sonora que ayuda en toda esa tensión, en todo ese suspense, en todo ese miedo que te va increciendo con lo que vas viendo en la película, en toda esa sensación de ansiedad que se le genera a los personajes cada vez que se cargan, cada vez que matan a uno de sus compañeros, ¿no? Que realmente se juega mucho con eso, ¿no? Hay muchos temas que se tocan en esta película, pero bueno, se toca sobre esa actuar desde el amor o desde el miedo, ¿no? De qué personajes deciden vivir con una perspectiva más optimista en una situación tan distópica y cuáles no, y cuáles pues van por otro camino, ¿no? Habla también de la lujuria, habla también del compañerismo, de la solidaridad, ¿no? Hay incluso de los personajes que no hay presentes, ¿no? Porque aquí vemos a los participantes de esta competición en la película y son los que vamos siguiendo todo el metraje. También se habla, aunque no aparezcan físicamente, de esos poderes, de esas entidades que gobiernan lo que hay más encima. Tiene la película momentos de bastante emotivos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también se juega mucho con ese factor psicológico, ese factor casi que la película hay un momento que se resume cerca del principio, una frase que le
le dice el coprotagonista David Johnson al personaje de Hoffman, ¿no? Al protagonista de La Larga Marcha, le dice como una explicación alrededor del motivo, alrededor del objetivo, de la razón, del motivo por el que la persona que acabe ganando la competición lo va a hacer. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el fundamento de que pueda el ser humano sobrevivir y pasar una competición como esta, ¿no? Tan descabellada como la que se propone en esta película? Y es desde ahí que la película arranca y no paran de suceder cosas, como os digo, que te van sorprendiendo, pequeños detalles de cosas que podrían plantearse, que se podrían dar si una situación como la que se propone en la película se diese, ¿no? Como la propuesta por la obra de Stephen King. Otra cosa que me ha estado rondando la cabeza al ver esta película es que estamos en un año especial y, bueno, ya sabéis que estamos teniendo muchísimos estrenos, ¿no? Desde Eddington, una batalla tras otra, grandes estrenos, grandes obras que sobre todo se están centrando en hacer sátiras, en hacer críticas sociales a un estado en concreto, a un país en concreto, bueno, a muchos, ¿no? A estos Estados Unidos de América, ¿no? Este país, y en cierto momento esa crítica, ¿no? Y en el devenir de la sociedad, en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Eddington apuntaba mucho a las tecnologías y al uso de las pantallas. Una batalla tras otra apuntaba también sobre todo a esos ideales, a esos pensamientos, donde el personaje de Sean Penn tenía mucha importancia, pero aquí sin hablarse de eso, casi que os diría que de estas tres películas, y aquí metería esta Larga Marcha, esta es la forma de gestionar esa parte satírica, esa parte de crítica, esa parte de infundirte el terror de lo que es capaz un Estado, aparte de transportarme a Civil War, es la que de estas tres más me ha convencido del año, porque es la que más me ha infundido esas sensaciones, la que más me ha hecho sentir emociones en la película. Y yo era una película que no pensaba que me iba a emocionar en ciertos momentos, era una película que no pensaba que iba a parecerme tan inmersiva por momentos, y me ha parecido todo un viaje. Al final a mí estas películas, estas obras en las que siento que ha sido un viaje que me ha transformado, y no sé si a vosotros os sucederá, también me gustaría que me dejarais en los comentarios si veis esta película de La Larga Marcha, qué opinión tenéis y si es de las que más os gusta de adaptaciones de Stephen King. Pero a mí esta película, esa sensación que he tenido de viaje, de acompañar, y ahí sí que me ha funcionado, esos planos constantes que se iban intercalando, ¿no? En diferentes momentos se intercalaban tantos planos de la caminata, de luego también muy sorprendente como esas miradas, ¿no? La cámara solo se giraba de esa línea recta de la película para enfocarse en los laterales en esos momentos en los que se quería mostrar las reacciones de la gente, porque era una película que sí que creo que el único punto que le puedo criticar un poco y que no me acabo de convencer es que hay momentos donde esa parte más sádica o más gore o más brutal de las muertes, que entiendo que es para que te impacte más y que para sea más impactante para el espectador, pero creo que ha habido momentos que no hacía falta ensañarse tanto en algunas cosas, y si la película en esos puntos hubiera sido un poco más sobria, hubiera sido un poco más seria, más serena y no se hubiera exacerbado tanto en algunas escenas de disparos, de sangrías y demás de las personas, hubiera sumado un plus más. Pero aún así me ha parecido una película excelente, y un ritmo brutal para el material del que partía. Unas actuaciones protagonistas que me han parecido de lo mejor que he visto este año, y a nivel de actores que no me lo esperaba. Que creo que tiene un trasfondo muy pesado, ¿no? Que en esos laterales, esas reacciones de las personas que observan esta competición, a través de sus rostros se refleja ese miedo, ese terror. Pero no es un terror, no nos vayamos más lejos de esto, no es un terror que solo refleja el pánico al devenir, a la situación de esta competición. Y esas caras, ese terror infundido hasta en los animales, ¿no? Vemos a diferentes animales, caballos, cerdos, diferentes animales de granja que están rodeando las escenas de las muertes. No me transporta simplemente al miedo del devenir de la competición y de quién va a ganar y de quién va a morir, a un miedo de lo que es capaz este Estado, lo que es capaz el poder de conseguir, ¿no? Y de esa impotencia, ¿no? Hay cierto momento, incluso hay una de las escenas más interesantes también de la película con respecto a este actor, a Hoffman, porque también ayuda, igual que el momento de esa conversación donde le explica el concepto psicológico y mental necesario para ganar la competición al protagonista, más allá, yendo un poco más allá, ese trasfondo de la película transporta a un conflicto real de ideales, ¿no? De cómo deberían ser las cosas, qué es lo importante, qué debería estar bien, con respecto a el poder, ¿no? A la impotencia del poder, de que a veces tienes que obedecer aunque no estés de acuerdo con ciertas cosas muy graves o incluso mortales como las de esta película, ¿no? Me ha gustado este tema que se ha tocado en otras películas, como os digo, del año. En definitiva, una película que me ha sorprendido mucho, que me ha parecido de las mejores adaptaciones de Stephen King que se han hecho. Me ha gustado muchísimo, que el único pero que le pongo es este que os comentaba, de las escenas así más sádicas.
pero creo que ha transportado una obra que era complicada de una manera que, aun combinando planos y siendo bastante original en el montaje de los planos de la caminata para que no te aburras en ningún momento, ha sido súper entretenida, súper tensa, muy angustiosa y una de las mejores experiencias para mí que podéis vivir en sala de cine. Id a verla si no la habéis ido a ver aún al cine, id a ver la sala de cine, una de las mejores experiencias que podéis ver este 2025. Pues nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosa que queráis comentar, si habéis visto la película, si la queréis ver, dudas y opiniones que tenéis alrededor de esta larga marcha o algo que no os haya convencido, ¿no? Que si en vuestro caso pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Porque también he visto opiniones muy dispares hacia abajo, hacia lo negativo. Pues cualquier cosa, cualquier idea que tengáis, dejadmela en los comentarios y estaré encantado como siempre de leerlas y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.